Abramos nuestra Biblia en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, en los versículos que vamos a basar en esta mañana la conferencia, donde continuamos con la serie Rompiendo Maldiciones. Y en esta mañana vamos a analizar los objetos o los ídolos que son malditos a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio 7, del 1 al 5 y 25 y 26. Deuteronomio 7, del 1 al 5 y versículos 25 y 26. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 25 y 26 del mismo capítulo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En esta mañana en que vamos a profundizar e introducirnos en las áreas de la vida en que podemos, sin darnos cuenta por nuestra ignorancia del pasado, ser objetos de una forma, repito, ignorante, de objetos de maldición, vamos de una forma muy breve a repasar el secreto de la guerra espiritual. Dios le está hablando a Israel a través de su líder, de su guía, que fue Moisés. Y antes de que entraran, miren ustedes, Israel iba a entrar a un valle que se llamaba Canaán, donde había 7 naciones. 7 naciones, el número perfecto de la maldad. El 7 es perfección ya sea para el mal o para el bien. 7 naciones totalmente, completamente endemoniadas, todas. Sacrificaban a los niños. Eran maestros en el ocultismo, en la brujería, en la magia, en el espiritismo, en la astrología. Tenían todas las cosas habidas y por haber relacionadas con el ocultismo. Es importante que Dios les dice en el versículo 1 que estas naciones eran mayores y más poderosas que ellos en la carne. En otras palabras, en sus propias fuerzas no podrían enfrentar a Satanás. Nadie puede en sus propias fuerzas enfrentar los poderes invisibles de las tinieblas. A un brujo no le puedes decir, te voy a romper las narices, esto y el otro, porque a lo mejor sí se las rompes, pero el poder que él tiene, que le es otorgado por el espíritu de maldad, es más grande si tú no tienes el Espíritu Santo peleando en tu lugar. Israel tenía que entender que Dios tenía que ir siempre delante de ellos. Y ellos solamente debían limitarse a seguir a Dios
donde quiera que iba la nube, en el día, en la noche, seguir a su líder espiritual y confiar en que Dios los protegería. Entonces iban a entrar al valle, iban a entrar al castillo de Frankenstein. Iban a entrar al castillo donde estaba Drácula, viviendo y morando, infestado por demonios. Y el peligro era tan grande espiritualmente, que le dice Dios a Israel en el versículo 2, que ellos mantuvieran en su mente este pensamiento: Dios ya las entregó delante de ti. Y además, y las hayas derrotado, las tienes que destruir. O sea, en la mente ya ellos son victoriosos, pero en la experiencia, en la práctica, ellos deberían de demostrar que realmente eran más que vencedores. Y es exactamente lo mismo bajo el nuevo pacto de la gracia y de la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Satanás es un enemigo derrotado, que Cristo, dice Colosenses, lo exhibió públicamente en la cruz. Es verdad. Y que Cristo venció, Hebreos 2, 14 y 15, al que tenía el imperio de la muerte, y porque tenía a través del temor sujetos en servidumbre a todos sus esclavos. Pero al mismo tiempo que la Biblia nos anuncia la victoria de Cristo sobre Satanás, Dios nos dice lo mismo que en el Antiguo Testamento: pero pónganse la armadura. Pero ponte la armadura. Pero ya estoy bajo la sangre de Cristo, ya soy salvo, ya soy cristiano, ya me bautizaron. Aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, Efesios capítulo 6 dice que aun cuando estamos ya bajo la sangre de Cristo, debemos en la práctica, en la experiencia, vestirnos con las características espirituales de la armadura de Dios. Y la Biblia dice que tenemos una sola arma ofensiva y una sola arma defensiva. La única arma ofensiva que tenemos para Satanás, lo único que hace a Satanás replegarse, lo único que lo hace alejarse, lo único que lo asusta es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, para que en la noche que comience el miedo y quién sabe, ve una sombra oscura y tiene cara de brujo y parece que un vampiro se metió por la cocina, aunque hagas lo que hagas, en ese momento comienzas: oh Señor, en ti he puesto mi confianza, me librarás, el que habita al abrigo del Altísimo. Y Satanás, te levantas y comienzas por toda la cocina: ¿dónde anda Satanás? En el nombre de Cristo. Y le citas el Salmo 91 y el Salmo 23 y se va corriendo por la tubería. Pero él tiene que oír esto. Cuando Cristo se enfrentó a él, 3 veces lo replegó y acabó todo diciéndole y citándole el libro de Deuteronomio: escrito está, escrito está, escrito está. En Liberación nos hemos dado cuenta que cuando estamos abordando a un hermano o hermana que en el pasado, como el que tuvimos en el Congreso, que todos ustedes lo vieron, nuestro hermano que ahora vive en Poza Rica, tenía demonios del cantante Jim Morrison del grupo Los Doors. Cuando nos acercamos y cuando vimos que estaba tan fuerte, abrimos la palabra y comenzamos a leerle. Y en Liberación usamos la palabra y la palabra dice: la leemos y comienzan a aflojar. Hagan de cuenta que son como garras que están así agarrados. Y oyen la palabra y aflojan y hasta que se debilitan por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Solo la Biblia separa el alma del espíritu. Cuando nacemos con el alma y el espíritu amalgamados. Y la palabra de Dios los separa. Y cuando el espíritu se separa del alma, el espíritu comienza a enviar a la información el alma adecuada, no adulterada, porque el alma mezclada con el espíritu todo lo confunde y todo lo discierne en un área gris.
Y el discernimiento espiritual es una característica de un hombre, una mujer de Dios que tiene el espíritu separado del alma, donde no hay interferencia porque la palabra está fluyendo en su corazón y en su mente todos los días. Esta es la importancia de leerles la Biblia a los niños diario. Pero que está dormidito, aunque esté en su cuna, acércate y le comienzas a hablar y entra a su espíritu, entra a su mente inconscientemente y nunca mi palabra, dice el Señor, nunca regresa vacía. En este pasaje de Deuteronomio, Dios le dice a Israel que Él ya ha entregado, pero ellos en la práctica deberían de vencer y llevar a cabo la victoria de Dios. En el Nuevo Testamento sabemos que Satanás está vencido y muchos cristianos e iglesias de una forma equivocada por decir no es que ella está vencido, no se dan cuenta que está vencido posicionalmente, pero en la experiencia se nos manda resistirlo, se nos manda enfrentarlo, se nos manda reprenderlo, se nos manda hollarlo. Autoridad nos dio Cristo para hollar serpientes y escorpiones. Y el cristiano tiene, si cree la Biblia, si dices que crees, tienes que en la experiencia demostrar lo que crees. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál temor? Ustedes oyeron el testimonio de nuestro hermano Neftalí ayer. Es un testimonio como jamás en tu vida has oído nada igual. Un muchacho de 25 años, 7 años en una secta satánica en Querétaro. Lo marcaron, lo iniciaron. Bueno, no quiero ni describir porque hay niños. Este cassette no es apto para niños. Es tan crudo y tan real y tan directo que de veras sientes que el corazón te arde de pasión por Cristo y sabes lo malo, lo perverso, lo cruel, lo falto de misericordia que es Satanás. Eso es lo que hace Satanás. Él no tiene compasión por niños, bebés. Él no tiene compasión por animales. No tiene compasión por nadie. Él odia a Dios. Y todo lo que sea cristiano, todo lo que sea Biblia, todo lo que represente y lo que el Espíritu Santo lleve a cabo, Satanás lo odia y enfila sus baterías y las lanza en contra de aquellas personas que seguimos a Jesucristo. Y cuando tú estás descuidado y no tienes el escudo de la fe, que es el arma defensiva con el cual puedes apagar todos los dardos del maligno, si no vives en fe y no confías lo que la Biblia dice, te llegan los dardos de Satanás y no te acarician ni te hacen cosquillas. Ellos pueden entrar a tu cuerpo, pueden entrar a tu mente, podemos ser invadidos literalmente y lo vemos en cada liberación de tantos pastores que cada semana estamos liberando. Hermanos, hemos entrado a la guerra, creo, en 1995 de una forma bien seria porque todo a nuestro alrededor se está derrumbando. Y estas conferencias tienen el propósito de alertarlos a ustedes, de prepararlos, de apercibirlos, para que cuando venga como un lazo la destrucción sobre el mundo, tú no puedas decir, no oí, ni tampoco me apercibí, ni me preparé, porque el Señor es fiel y misericordioso, y así como Noé anunció, viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio, entraron al arca y dice la Biblia, no entendieron. Y se los llevó el diluvio a todos. Así exactamente será la venida de Jesucristo. Caerá como un lazo de repente sobre la tierra. Y ay de aquel que cuando este lazo caiga sobre el mundo, vive en pecado o se encuentre alejado del Señor Jesús. Porque dice la Biblia que se alejará avergonzado de Él en su venida. Ahora bien, aquí en Deuteronomio 7, dice el versículo 2 y 3, que Israel nunca debía hacer ninguna negociación ni alianza, lo mismo que se dice en 2 de Corintios 6, 14 y 15 en el Nuevo Testamento, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual, un yugo es un aparato que le ponen a los bueyes cuando aran juntos el campo.
Y este yugo hace que los bueyes siempre vayan así, o es algo que los une, porque si no cada quien se iría por acá. La Biblia dice que ningún cristiano debe unirse así, o sea, que no exista un compromiso con un incrédulo que te haga andar con él todo el día. ¿A dónde él va, tú vas? ¿A dónde viene, él va contigo? Porque en ese momento estás haciendo una alianza con los poderes de las tinieblas. Si te quieres casar con tu novia y es incrédula, vas a tener por suegro al diablo. Si quieres hacer un negocio y tu socio no es cristiano y vas a invertir 50% y 50%, te estás uniendo a Satanás en un negocio. La Biblia nos prohíbe lo mismo. No emparentarnos, no hacer alianza de ninguna especie con los incrédulos. ¿Saben ustedes qué es el movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico es la antítesis de Deuteronomio 7, del 1 al 5. El movimiento ecuménico es exactamente el plan del diablo para contrarrestar nuestro aislamiento y nuestra no participación con Babilonia, con la confusión del mundo. El movimiento ecuménico trata de reunir a todas las iglesias del mundo, a todas no cristianas, religiones budistas, con masones, con testigos de Jehová, con protestantes apóstatas, con bautistas apóstatas, con católicos, y todo este movimiento tiene por objetivo, dizque, unir una religión y un solo Dios. La Biblia está en contra del movimiento ecuménico porque no podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo, dice Amós capítulo 3. La Biblia dice que no podemos hacer alianza con los que no crean que estamos bajo la sangre de Cristo, los que no crean que la Biblia es la palabra inerrable y inequívoca de Dios, los que no crean que la salvación es por gracia nada más, sin bautismo en agua y sin nada, es por pura gracia la pura salvación. Y sobre cualquier persona que no crea tampoco, ni en la resurrección, ni en la segunda venida física de Cristo a este mundo, a establecer su reino de 1000 años en este planeta. Y dice el versículo 4, ¿por qué Israel no debía emparentarse? Y se nos revela un secreto de la maldad en el versículo 4. Cuando tú haces alianza o cuando tú andas con un muchacho que no es cristiano, cuando tú andas con una muchacha que no es cristiana, o cuando haces un negocio que no es cristiano, la persona como socia, la Biblia dice que en el momento en que tú desobedeces a Dios, muchos dicen, es que se va a convertir, hermano. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Deja que se convierta y entonces andas con él. Pero si tú eres cristiano o cristiano y te unes con un muchacho que no es cristiano o que no es cristiana y te autoengañas en tu perverso corazón, te autoengañas creyendo que él se va a salvar, en el momento en que tú comienzas a salir con él, el Espíritu Santo que está dentro de ti es apagado. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se puede apagar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. El Espíritu se puede contristar y se puede apagar. ¿Qué significa que se apaga tu Espíritu Santo? Significa que pierdes el poder. Así como Israel no tenía poder en ellos mismos para entrar a Canaán y vencer al enemigo, cuando un cristiano apaga el Espíritu Santo, significa que el poder, el único poder que tenemos, porque ninguno de nosotros tenemos ninguna capacidad inherente en nosotros. Dice Pablo, no es que seamos competentes, sino que nuestra competencia, nuestras habilidades, nuestro poder, nuestro arrojo, nuestro valor proviene de Dios, de nuestra comunión con Dios. En el momento en que te separas de Dios y contristas al Espíritu Santo, no tienes quien te defienda. Y pasa un fenómeno interesante en el versículo 4. El mal te va a vencer. ¿Ya lo vieron? Desviará a tu hijo de en pos de mí. El mal tiene un poder mucho más grande que el bien natural. A ver si me entendieron lo que les acabo de decir. El mal, la Biblia enseña, es mucho más poderoso que el bien natural. No el bien divino, sino el bien que por naturaleza creemos que tenemos. O sea, tú puedes decir, aquí es una persona buena y aquí es una persona mala. Claro que ninguno de los dos es cristiano. El malo tiene más influencia en el bueno que el bueno sobre el malo. ¿Sabían?
Es increíble que si tú eres bueno, te juntes con una muchacha que es mala, perversa, que fornica, que toma, que se las truena, etcétera, etcétera, y en menos de un mes te va a arrastrar a lo que ella hace. El mal tiene un poder mucho más grande para contagiar a las personas que no tienen al Espíritu Santo morando en su corazón. Nos arrastra el mal sin Jesucristo. Y se ha demostrado a través de toda la historia. Va a desviarte ese amigo y esa amiga que tienes, te va a desviar a la larga de Dios. Y dice la Biblia, y aparte de que te va a desviar, escucha, te va a hacer que no solo abandones al Dios de la Biblia, sino que te va a guiar y te va a inducir a que sirvas otros dioses que no conociste fuera del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 5 de Deuteronomio 7 se nos manda que las imágenes que representen los enemigos de Dios, la diosa Acera, que también es Astoret, el dios Baal, esculturas de dioses de Tlaloc, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, cualquier imagen, un dibujo de una tribu de los Cheyennes o los Cherokees de Estados Unidos, un calendario azteca en tu casa con todos los símbolos y la cobra que tiene alrededor, no sé si la han visto enrollada, etcétera, etcétera, que todas estas cosas debemos de deshacernos de ella una vez que entramos a la dimensión de la luz. Y en el versículo 25 y 26, en el cual nos vamos a concentrar, dice el versículo 26 que estas cosas, al introducirlas a nuestro hogar, convertimos nuestro hogar en una maldición. Convertimos nuestro hogar en un centro de atracción magnético, espiritualmente hablando, de demonios. Y vamos a comenzar en esta mañana a explicar la maldición de los objetos prohibidos por Dios en nuestra casa. Una persona puede caer dentro de una maldición cuando trae a su casa algún objeto, pero por favor grábenselo muy bien. La palabra en el versículo 26, maldición o anatema, que es lo mismo, es la palabra hebrea cherem, C-H-E-R-E-M, cherem, y significa esto: dedicado a la destrucción por Dios. Dedicado a la destrucción o dedicado simplemente nada más a Dios. Cuando una cosa u objeto está dedicado a Dios, a ver otra vez, cuando algo está dedicado a Dios, si dice Dios, dame esto, porque esto es para mí, esto que está dedicado a Dios, si no se lo doy y me lo traigo para mí, esto que es de Dios, porque es dedicado a Él, esto se convierte en una maldición para mi vida. La ciudad de Jericó, veamos rápidamente en Josué capítulo 7. La ciudad de Jericó era un ejemplo de lo que estamos hablando. Dios le dijo a Israel que al entrar a Canaán, la primera fortaleza espiritual de maldad que tenían ellos que enfrentar era una fortaleza, una fortificación, un edificio como pocos en la historia han podido construir los ingenieros y los arquitectos. Jericó era el doble de alto de este techo. Era una fortaleza inexpugnable, dice Josué 6 del 1 al 2, que nadie entraba ni tampoco nadie salía cuando Dios estableció sitio en contra de Jericó. Cuando Josué se acercó a Jericó para examinar la primer ciudad que tenían que conquistar, racional, lógica y humanamente era inexpugnable. Josué dijo, no hay escaleras tan altas para tomarlas, no hay catapultas que puedan derrumbar ese grosor de esas paredes, no hay un subterráneo, no hay nada para poder física, militar, humanamente conquistar Jericó. Y en eso, cuando Josué está planeando la forma en la que militarmente él creía conquistar Jericó, se le aparece en el capítulo 5 de Josué el ángel de Jehová,
que es la personificación del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice el ángel, artículo determinado es el Hijo de Dios. Cuando dice un ángel, con artículo indeterminado, es cualquier ángel. Se le aparece el ángel de Jehová y se presenta como el capitán de las huestes de los ejércitos de Dios, con una espada en la mano. Y Josué cae inmediatamente ante sus pies y le pregunta quién eres y si estaba en contra de él. Y le contesta el ángel de Jehová y le dice, ¿sabes una cosa? A ti no te debe interesar si yo estoy contra ti o si tú eres contra mí, sino vengo a decirte que te pongas de mi lado si quieres derrumbar Jericó. Tú eres el que te tienes que unir a mi ejército para que yo pueda en tu lugar derrumbar Jericó. Josué cae, adora, reconoce y se humilla delante de Dios. Dios pues le dice a Jericó un plan totalmente ilógico y militarmente irracional. Agarra tu ejército, Josué, y dale a Jericó 7 vueltas durante 7 días. Y en la última vuelta, el 7º día, cuando los sacerdotes toquen el shofar, la trompeta de carnero, tú vas a ver un milagro que va a suceder. Imagínense ustedes a los soldados en las murallas de Jericó, viendo desde arriba hacia abajo al ejército de Israel, dando vueltas bajo el sol, sin tomar agua, como locos y como desquiciados mentalmente. ¿Qué les gritaron desde arriba? ¡Bú! ¡Tan locos! A ver, éntrenle, ustedes lo que muy salsas, a ver las flechas por acá. Y me imagino al 4º día, cuando llegan al campamento, que los soldados le han de haber dicho a Josué, ¿te has vuelto loco? Le han de haber dicho, ¿no le habrá calentado el sol del desierto la cabeza a nuestro capitán? ¿No se habrá vuelto loco Josué? Pero escuchen esto, la obediencia es la prueba más grande de nuestra fe. Cuando Dios dice algo en su palabra, aunque de primera mano te parezca ilógico e irracional, obedécelo. Porque es a Dios a quien estás obedeciendo y Él honra la obediencia a su santa palabra. Total que Jericó cayó y se derrumbó Jericó. ¿Cómo cayó Jericó? Dios con su poder la derrumbó. Y de ahí en adelante ellos tenían que continuar avanzando sabiendo que efectivamente Dios iba delante de ellos. Llegamos al capítulo 7 de Josué, cuando la segunda ciudad era una ciudad llamada Ahí. Ahí no tenía fortalezas, ahí no tenía casi ejército, y aunque tenía muchos soldados rasos, cuando se comenzaron a planear el asalto ahí, comenzó Josué a reírse y le dijo a los generales de Israel, vete solamente con 5 o 10 hombres y denles una paliza bien dada. Si Jericó ni para el arranque no sirvió, menos ahí. Llegan los soldados al otro día moreteados, heridos y muertos los que se quedaron en la batalla. Y Josué le dice, pero ¿cómo es posible que hayan perdido si era pan dulce, comido? Si derribamos Jericó, ¿cómo Dios no iba a tomar ahí? Y entonces Josué cae de rodillas y comienza a decirle, Padre, pero tú nos has dicho, tú me prometiste, tú eres fiel, etcétera, etcétera. Y Dios le dice en el versículo 8 y 9, cuando Josué le dice, ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le contesta en el versículo 10 y le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, no es momento de orar. No es momento de buscar que yo me haya equivocado. El problema es el pecado. El problema por el cual nunca podremos ganar y tener victoria, nunca será porque Dios ha cortado su brazo, dice Isaías 59, del 1 al 2, sino porque el pecado ha hecho entre Él y nosotros estorbo para manifestar su poder y darnos la victoria. Cada vez que el diablo te vence, cada vez que seas derrotado, cada vez que salgas huyendo, cada vez que te des cuenta que estás débil mentalmente, es el pecado en tu vida
no confesado. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así pues, ¿qué había pasado con el ejército de Israel? Nos lo revela el versículo del 11 al 13, y le dice Dios: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del Cherem, han tomado algo dedicado a mí. Jericó era los primeros frutos, Jericó era el diezmo de las otras ciudades y todo el botín. Los tesoros de Jericó, Dios había escogido que fueran para él, nada para Josué y su ejército, todo para Dios. Era el diezmo de la conquista de la tierra de Canaán, eran los primeros frutos y el botín era dedicado a Dios. Y ellos tomaron de algo que había estado dedicado a Dios. Y dice el versículo 10, han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. No podemos enfrentar al enemigo cuando guardamos o retenemos lo que está dedicado a Dios y su gloria. Ni estaré más con ustedes si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí pues encontramos que había un soldado llamado Acán, que le pareció cualquier cosa tomar un manto babilónico, unas monedas de plata, se las metió a la bolsa, llegó a su casa y las metió debajo de su colchón. Pero Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Ahora, en el momento en que este soldado trajo esto a su casa, él convirtió a su familia y a su casa en una maldición. Por esta causa, el pecado de Acán no podía hacer que Israel ganara, y Acán tuvo que ser sentenciado a la pena de muerte junto con su familia, porque escuchen esto, se habían contaminado. Miren, hermanos, lo que pasa en el mundo físico pasa en el mundo espiritual. ¿Ustedes saben lo que es la contaminación radiactiva? ¿Sabe lo que pasó en Chernobyl, en Rusia, hace algunos años, cuando de una planta de energía nuclear comenzó a salir la radiación en el aire? Las gentes comenzaron a morirse inmediatamente, y los que sobrevivieron tardaron más en morirse a través del cáncer. Si tú vas a un lugar donde el niño se hace pipí en la calle, o la mamá le baja los chones en cualquier lado y hace su excremento ahí, hay en el mundo invisible que no alcanzamos a ver con los ojos, con nuestros nervios ópticos, partículas de bacterias microscópicas que flotan de la popó, de la pipí en el aire, y que pasas tú y las respiras, y solamente por respirarlas puedes adquirir salmonelosis. Nada más de estar junto a un basurero puedes o respirar donde hay excremento y desechos humanos o animales, puedes adquirir enfermedades sin que toques nada. Esto se llama contaminación. De la misma forma, espiritualmente, la Biblia nos corre las cortinas, y muchos dicen: ¡ay, qué exagerado! ¡Ay, cómo no lo puedo entender! Entiéndelo. Todo funciona igual que físicamente. Espiritualmente hay contaminación, y Dios dice, basta que Él lo diga, que yo traiga a mi casa un ídolo o algo que Él considera fuente de contaminación, para que yo me enferme, y mis propios hijos y mi esposa espiritualmente. Y yo lo creo, y tú lo tienes que creer en esta mañana, porque es verdad. Y los que hacen que opere esta contaminación son los agentes demoníacos de Satanás. Ya lo vimos en otros estudios. Ahora, en Malaquías capítulo 3, vemos que esto funciona exactamente igual que con las ofrendas que le damos a Dios. Quiero decirles que no es bíblico, vuelvo a repetir, no es bíblico bajo el Nuevo Testamento hablar de diezmo.
Nunca el diezmo se vuelve a mencionar hasta acabar los evangelios. Ya del Nuevo Testamento en adelante, la Biblia dice, cada quien aparte según haya prosperado. Dios ama al dador alegre. En el Antiguo Testamento se especificó el 10%. Si en el Antiguo Testamento Dios pedía el 10%, pero no solo del dinero, de su tiempo, de su dinero, de su ropa, de sus inversiones, de todo lo que hacían en el Nuevo Testamento, bajo mejores promesas, bajo mejores bendiciones, ¿cuánto más hemos de dar? Dios ya no fija un límite para que nosotros salga de nuestro corazón en la prosperidad y darle a Dios de acuerdo a lo que hemos crecido espiritualmente. Pero vean ustedes en Malaquías 3, del 8 al 9, el mismo principio espiritual de Josué. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y pruébenme. Pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Ahora bien, lo que está dedicado a Dios, vean esto, lo que está dedicado a Dios es lo que Dios nos pide. Ahí está, Señor, te lo entrego en mi corazón. Vean esto, en el versículo que sigue. Si yo no le entrego a Dios lo que Él me da, de todas maneras, el diablo me lo va a quitar. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Que dice 1 Pedro 5:8 en el Nuevo Testamento, que anda el diablo como león, rugiendo buscando a quién devorar. El devorador es Satanás. Y Dios puede reprender al diablo de tu vida y de mi vida cuando no le robamos. En el momento en que yo hago esto, en ese momento Dios, en el tribunal de la jurisprudencia cósmico en el cielo, le impide la constitución de Dios y Él es el único que guarda la ley. Él es el único que no cambia su constitución. Su justicia y su santidad le impiden protegernos. En ese momento el diablo es cuando hablamos de derechos legales. Él tiene el derecho legal, ni los ángeles, ni Cristo, ni nadie se le puede interponer. Cuando existe un derecho legal, la justicia de Dios le impide protegernos. Y en ese momento el devorador, lo que tú le ibas a entregar a Dios, pero te lo guardaste, ahora Él viene y de todas maneras te lo quita, pero escucha esto, te lo quita al triple o tal vez al quíntuple. Y te hace perder más dinero que si tú le hubieras entregado a Dios lo poco que Él te pide que tú le das cada semana o cada 15 días o cada mes. Esto se llama maldición en nuestro hogar y en nuestras finanzas. Ahora bien, también nosotros encontramos los objetos que representan ídolos que pertenecen al ocultismo y los cuales pueden traer maldición a la persona que los posee. Hubo un caso de un hombre cristiano que invitó a su casa a un pastor porque su hijo menor tenía varios meses sin dormir. Era despertado el muchacho por terribles pesadillas. Al entrar a su casa, el pastor notó que tenía este hermano cristiano colgadas unas máscaras de brujos del África junto con otros objetos que pertenecían a unos misioneros cristianos que no conocían esto y que los trajeron del África y se los regalaron a este hermano como algo inocente que no tenía ningún problema. El hijo de esta familia cristiana tenía más de 3 meses con pesadillas y con intentos de suicidio. Y cuando el pastor llegó y vio estas máscaras, se dio cuenta que en esa casa se respiraba una atmósfera demoníaca. Cuando ustedes crezcan en el Señor, van a comenzar a entrar en casas y van a comenzar a sentir la atmósfera de esa casa. Se siente pesada, se siente algo que te oprime, no sabes qué cosa es, pero son los poderes del mal que Dios te permite discernirlos para que puedas alertarte y hacer guerra contra ellos. Este hombre le aconsejó a la familia
que sacaran las máscaras del África, las pinturas que tenían del África, y el muchacho al otro día se despertó normalmente y nunca jamás volvió a tener pesadillas. Su hijo regresó a la normalidad y las pesadillas jamás regresaron. La Biblia nos muestra, hermanos, también en el Nuevo Testamento, la maldición de objetos prohibidos en nuestra casa. Hechos capítulo 19. Aquí encontramos a Pablo en Éfeso. Y Éfeso tenía un negocio muy grande, productivo, mercantil, comercial, que era explotar la venta de una estatua que la habían hecho y la habían reducido como en amuletos o talismanes, que se llamaba Diana de los Efesios, la diosa Artemisa de los griegos, la diosa del lesbianismo, la diosa del placer, la diosa que tenía muchos pechos abiertos y venían las prostitutas abajo y los sacerdotes tenían relaciones con ellas, y después de una orgía de sangre mataban un chivo y rociaban con la sangre de los bebés el altar de la diosa Diana de los Efesios. Llega Pablo con el Evangelio de Cristo. Imagínense los poderes invisibles de las tinieblas cuando entra ese apóstol de Dios con el Evangelio de Cristo. En el capítulo 19, versículo 19, los que habían practicado la magia. Aquí la palabra magia es muy importante en el original griego. La palabra magia, aquí la palabra periergos. ¿Cómo suena? Periergos en el griego. Y significa artes curiosas. ¿No han visto esas tiendas de curios en la frontera? Curious arts. Artes curiosas. Bueno, de ahí viene esa palabra. Es la fabricación de artes curiosas o el arte mágico del cual vamos a hablar a continuación. Los que habían practicado o los que habían tenido artes o cosas curiosas que eran hechizadas, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. La palabra crece y el poder del Espíritu Santo crece mientras más obediencia haya a su palabra. Más obedeces, más poder tienes. Más obedeces, más poder tienes. Más obedeces, más poder. Menos obedeces, menos poder. Menos obedeces, menos poder, hasta que el diablo llega y te aplasta. Y te ahorca y te manda al psiquiátrico. O acaba totalmente con tu familia. O acaba con la iglesia. O acaba con la nación. Su labor es matar, robar y destruir. Siempre. Aquí encontramos de qué forma estas palabras estaban relacionadas con las artes curiosas. Todas estas artes atraen la curiosidad, de ahí viene la palabra periaergos, que significa curioso, atraen la curiosidad de la gente a través de los demonios. Hace algunos meses fuimos nada más para enseñarle a una hermana que viene de Guatemala, profetiza aquí a la iglesia y que nos ministró precioso. Nuestra hermana Mayela de Costa Rica, la llevamos a Tepoztlán, mi hermano y yo y nuestras esposas. ¿Y cuál sería mi sorpresa en Tepoztlán al dar la vuelta al Zócalo? Que todas las tiendas curios de Tepoztlán ahora tienen la imagen de un hombre que es la mitad pez, o sea, como una sirena, y de la cintura hacia arriba, una cara del diablo. ¿Saben ustedes qué estatua y qué símbolo es este? Este es el dios Dagón, de 1 Samuel, donde representa a los filisteos. Era mitad pez y mitad hombre. Las famosas sirenitas. La sirenita canta tan lindo, la sirenita. En la lonchera de mi hijita le voy a poner su sirenita. Chico chamucote que le estás metiendo. Todo lo que sea mitad animal o mitad humano es diabólico, porque el diablo siempre ha tratado de animalizar, de reducirnos, de socavar la dignidad de Dios. Nosotros somos dignos por causa de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios nos dice en su palabra que no somos animales, ni venimos de los animales, ni fuimos chita en el pasado.
Y toda la literatura, la filosofía, la historia natural, los museos, la antropología están encaminados y dirigidos por Satanás para engañar y hacernos creer que venimos o tenemos algo de animales dentro de nosotros. El diablo siempre tratará de mezclar un caballo con la cabeza de un hombre. Ahí está el famoso unicornio por todos lados, el caballo con un cuernote aquí. Ese unicornio viene de los mitos, que significa mentiras o leyendas griegas, mitológicas, que era un hombre que había seducido a Europa en el siglo quién sabe qué, y que a través de eso salió un demonio. Pero no existe tal cosa como un unicornio, existe un búfalo con 2 cuernos, pero no un caballo con un cuerno. Esto es un símbolo de Satanás. Ahora es interesante que veamos nosotros que es importante cuando vayamos a comprar objetos de arte. Cuando salimos sobre todo al extranjero, cuando vamos a países como Egipto, Londres, Israel, y entramos a los shoppings y a los souvenirs, no comprar pinturas o asegurarnos que lo que compramos no esté relacionado ni con la brujería, ni con el ocultismo, ni con la mitología griega, ni con los dioses paganos. ¿Cómo podemos distinguir tanta cosa? Simplemente orando antes de comprar. Nada más. Y de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo te va a guiar. Actualmente, por ejemplo, en Tepoztlán tú llegas, desde antes que llegues a Tepoztlán, desde la carretera, te venden piedras de cuarzo. Piedras rojas, amarillas, preciosas, unas piedras de veras preciosas, que cualquiera le gustaría tener en su casa como un adorno nada más. Pero resulta que la filosofía de la nueva era acaba de producir en Estados Unidos una invocación a través del sacerdote Antón Lavey de la Iglesia de Satanás para decir que las piedras, ahora que se venden de cuarzo, tienen energía. Primero sacaron la pirámide, donde la gente se metía bajo la pirámide para energetizarse. Ya vieron el testimonio del desayuno ayer, el muchacho satanista nos dijo que se pintan un triángulo, los satanistas que vienen a las iglesias. A ver, veles si el de junto no trae un triángulo en la mano. No, no es cierto. Se va a salir gritando al ratito, no se preocupen. Es demasiado poderoso el Espíritu Santo. Pero cuando también liberábamos a una muchacha en el centro de liberación, allá al fondo, nos dimos cuenta que traía colgajos con piedritas. Y todas esas piedritas y esos colgajos hippies que usan son símbolos del mal. Esos colgajos de los hippies de los 60, esos círculos en las camisetas con una cruz así y hacia abajo, que es el símbolo de la paz y el amor, es el símbolo de la cruz quebrada al revés de Satanás. Pero se usó como el símbolo de la paz y el amor. Imagínense nada más. ¿Qué Caperucita Roja ni qué lobo feroz? De veras, todo así es tan sutil, tan inocente, como decíamos ayer en el desayuno, que por eso el mundo, dice Apocalipsis 12, todo el mundo está engañado, hermanos. Dios nos está quitando las vendas a nosotros que somos sus hijos. Si no lo quieres creer, es tu problema, y sigue con tus problemas mentales y te ves de mal en peor en la vida, pero al que le amanece la luz, resplandecerá en su corazón. Ahora también es importante que no traigamos medallas, ni de santos, ni de vírgenes, menos símbolos o signos del zodíaco. Si traes alguna pulsera, colgajos con Géminis y Leo y Virgo, etcétera, etcétera, cualquier pulsera o medalla con el signo del zodíaco, o una lámpara en tu casa con los símbolos del zodíaco, son demoníacos, son diabólicos. Todos los objetos de las tribus, no tengas en tu casa objetos de tribus de apaches, de cheroques, de aztecas, de mayas, todo está relacionado, todo con la brujería, el ocultismo y la comunicación con los muertos. Pero existe también, sorpréndanse, el arte cristiano, Christian Curious. Y entre las cosas que ahora se llaman arte cristiano, ha proliferado mucho por ahí una pintura o una foto de Jesús. Y la Biblia nos prohíbe específicamente que nunca representemos, ni tengamos, ni en la escuela dominical, ni en ningún lado, ningún dibujo, ni retrato, ni pintura con el objeto de representar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando pintamos a un Jesús
estamos pervirtiendo porque la Biblia nunca describe físicamente la imagen de Jesús. Nuestra hermana Ida Hammond, la que ministró en el curso de liberación que tuvimos hace algunos meses, nos contó una historia cuando estábamos comiendo. Y dice que ellos tenían una hermana que era misionera, que tenía arriba de su casa un retrato de Jesús, con una cara de Jesús. Entonces ella, la hermana Hammond, le dijo, ¿por qué tienes algo que Dios prohíbe? Y le dice, no, pues es solamente un recuerdo, etcétera, etcétera. Y mis hijitos vienen y se hincan y oran a Jesús. Entonces Ida Hammond le contesta, inspirada por Dios, sin lugar a dudas en ese momento, y le dice a esta hermana, ¿sabes una cosa? Que cuando venga Jesús no lo vas a reconocer, diles a tus hijitos también. Porque están comenzando a tener una imagen que no es la del verdadero Jesús. Y cuando venga el verdadero Jesús, no van a reconocer al verdadero Jesús, porque nunca nadie puede imaginarse cómo era el Señor Jesucristo. Dios no quiere que cuando nos hinquemos a orar tengamos una imagen de nada. La adoración es Juan 4, 24 y 25, en espíritu y en verdad, sin tener ninguna imagen, ni representación, ni postrarnos debajo de ningún retrato, ni una estatua, ni de nada. Es en espíritu totalmente y en verdad. Ahora bien, también caen dentro del ocultismo los amuletos, los talismanes, las patas de conejo, todas estas cosas, brazaletes con energía que están vendiendo ahora, y cosas que son símbolos de la suerte, o que tú te guardes un boleto de la lotería y lo pongas debajo de una virgencita, o debajo de la estatua del niño de Atoche, o que guardes el boleto del avión para que no te vayas a caer en el avión y le eches agua bendita. Todas estas cosas son supersticiones. Y la palabra superstición en Hechos 17 se tradujo religiosos. Cuando el Pablo le dice a los atenienses, en todo observo que son muy religiosos, la palabra original es supersticiosos, que significa miedo a los demonios. Miedo o temor a los demonios. ¿Qué es una pata de conejo? Una protección supuesta, ¿contra qué? Contra el mal, pero no es cierto. Tú quieres protegerte o traes amuleto porque tienes miedo inconsciente al mal, temor a los demonios. Y en ese momento, en lugar de que los alejes, sucede lo contrario, los atraes a tu vida. Ahora bien, también había otro caso de una muchacha que llegó con un pastor y le dijo, yo tengo una foto de Jesús arriba de mi cama y cada vez que la volteo a ver, me quiere pegar. Y le dice el pastor, oye niña, pero ¿cómo es posible que Jesús pueda, porque dices que te odia? No, sí, pastor, le digo, me odia Jesús, porque en las noches Él se baja y me quiere pagar, se baja para pegarme. Entonces el pastor le dice, ¿sabes una cosa? Que no es el espíritu de Jesús el que te baja a pegarte, ni el que te odia, sino que has recibido otro espíritu, que no es el espíritu de Jesús. Vean 2 de Corintios capítulo 11. Y este espíritu te está atormentando porque está abusando de ese retrato o de esa imagen para distorsionarte el carácter verdadero del Señor Jesucristo. Dice 2 de Corintios 11, versículo 4. Y vean ustedes la advertencia que se les da a los corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, escuchen los que no creen en recibir espíritus demoníacos siendo cristianos. Pablo le dice a Corinto que ellos, los cristianos de Corinto, podían recibir otro, de otra clase, diferente al que tenían al Espíritu Santo, como si fueran seducidos por los engaños de Satanás. Y también un cristiano puede recibir u oír otra voz que no es la de Jesús, sino la de un demonio, espíritus engañadores. ¿Quiénes? Los indoctos, los inconstantes, los que dependen de sueños, los que dependen de apariciones, los que siempre están con experiencias místicas y quiero a Cristo y no pasan el tiempo en la Biblia ni oran. A través de todo esto van a ser engañados. Y el espíritu que se va a manifestar y la profecía que van a tener y las lenguas que van a tener van a ser demoníacas.
Todo lo falsifica Satanás y esta es la época donde más falsificaciones va a haber en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no quieren los cristianos vivir de rodillas ni estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Y finalmente podríamos preguntarnos, ¿no existe en la Biblia ninguna cosa que Jesús quiere que nosotros tengamos para recordarle? ¿Cómo hemos de recordar entonces a Jesús? ¿Saben algo? Que Jesús nos enseñó cómo recordar. Vean 1 Corintios capítulo 11. Jesús sí quiere que le recordemos, pero la forma en que Él estableció este memorial es a través, nada más, de la cena del Señor. Jesús quiere que nosotros le recordemos a través de los símbolos de la cena del Señor. El pan roto representa su cuerpo partido y el vino nos habla de su sangre derramada en el Calvario. Dice 1 Corintios 11, 24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto recordándome. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ya lo vieron? Jesús nos pide que le recordemos nada más cuando partimos la Santa Cena del Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis, otra vez en memoria de mí. Le recordamos nada más a través de los elementos de la Santa Cena. Por eso es tan importante y tan solemne la Cena del Señor. Hermanos en Jesucristo, en esta mañana no cabe duda que el Señor vive, que el Señor está siempre morando, manifestando, amparando, librando, protegiendo a los que obedecen el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que entrar en una época en la cual estamos, en la que debemos tomar en serio a Dios. Debemos de comenzar a tomar en serio a Dios. Hay una guerra y hay una lucha y está tu alma de por medio. Y la eternidad, toda la eternidad después de que tú y yo muramos, estará en una relación directa y estará en una proporción a la vida que vivimos en esta corta vida que Dios nos ha concedido. Nos vemos en el espejo, cada día estamos más jóvenes. ¿Así? Bueno, algunos, ¿verdad? Más arrugas, más canas, más todo, menos vista, menos oído, todo va degenerándose. ¿Y qué es nuestra vida? Es como la flor del campo y la gloria tan vana del hombre, que llega al poder y se siente, nomás le dura 6 años. Y se le pasa el poder y cae en el olvido y viene la persecución y todo. ¿Y todo por qué? Porque el hombre no entiende que es polvo, que somos carne, que dentro de nosotros hay algo que es y que va a trascender todo lo físico que nos rodea y todo el camuflaje de Satanás a nuestro alrededor para llevarnos con la cinta y hacernos creer que debemos de vivir para este mundo. Mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? ¿O vamos a provocar a celos a nuestro Dios? Es el tiempo de honrar a Dios, es el tiempo de consagrarnos a Dios, es el tiempo de vivir una vida santa en el corazón, en los motivos, en todo lo que hagamos. Es el tiempo de ser íntegros. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu monte santo? El que anda en integridad, dice el Salmo 15, y en la pureza, en la transparencia de su corazón. Es el tiempo de arreglar cuentas con Dios. El Señor viene sobre nosotros en cualquier momento y el mundo ya no tarda en que caiga en el peor de los olvidos. Pero nosotros vamos a vivir, no se imaginan cuánto tiempo en este planeta,
gozándonos y bailando y regocijándonos. Es el tiempo ahora de danzar con más ganas, porque es la alabanza la que repliega también a Satanás. Y cuando tú avanzas en tu asiento y remolineándote y le haces así y todo al diablo, ¿verdad? Se enoja que estés contento, porque Dios sabe que es para Él lo que estás haciendo. Te alabamos, Señor, en esta noche. Te alabamos, Señor Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre poderoso. Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Él es nuestro Padre. Él dio su vida por nosotros a través de su Hijo en una cruz. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Bendito seas, Dios y Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos consuelas en todas las tribulaciones, nos bendices y nos santificas, nos rocías con la sangre de Jesús, para que seamos vasos limpios, consagrados, entregados a la proclamación y a la historia de amor más grande jamás contada, la historia de tu Hijo, colgando en una cruz, venciendo con su muerte ignominiosa, con su muerte vituperante, con su muerte como un criminal, que Él vencía con el amor al diablo, con el amor vencía al pecado, con el amor vencía a sus enemigos, porque el bien vence al mal cuando es Cristo el motivo de este amor. Levantamos a Jesús, Señor, en esta mañana, a Él. Levantamos a Jesús, a Él la gloria. A ti, Señor Jesús, la gloria. Escóndenos detrás de tu cruz siempre, Padre. No permitas nunca que jamás recibamos nunca gloria, Señor, en tu lugar. A ti, Señor Jesús. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muchos de ustedes tan engañados, buscando en tantas sectas, en filosofías vanas, lo que Cristo te puede dar. En esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu corazón a Jesucristo. Vengan a la cruz en esta mañana muchos de ustedes que aún no se han decidido a seguir a Jesús. Es hora que lo hagas. Es el momento más solemne y más importante. Tal vez sea la última vez que Dios te invita al arrepentimiento. Vengan a Cristo en esta mañana, todos ustedes los que están trabajados y cansados, y descansen por primera vez en el buen pastor.